La empresa es un sistema que tiene áreas que son interdependientes. Si un área no funciona, es muy probable que la empresa no funcione. La gran mayoría de empresas en Perú, es sabido por todos, son empresas de corte familiar. Solo el 44% de las empresas familiares pasan a la segunda generación y solo el 3% pasan a la tercera generación. Los grandes problemas que enfrentan las empresas familiares es que no saben diferenciar el rol familiar del rol laboral. En mi opinión, una asesoría no alcanza. Los dueños necesitan más acompañamiento. Hola, eres gerente general de una empresa, pero a la vez el dueño. Quédate en este video, te va a convenir verlo doblemente. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los casos que más frecuentemente escucho de los gerentes generales y dueños de empresa con los que converso, y es cómo darle sostenibilidad en el tiempo a la empresa, cómo hacer que trascienda a la segunda o tercera generación. Muchas de las empresas se quedan en el camino. Y para poder ver cómo abordar esta situación, que es muy recurrente, tengo un invitado súper especial. El día de hoy nos acompaña Antenor Mauní. Hola, Antenor. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Qué gusto Gracias. tenerte aquí. Muchas Toma asiento, gracias. por favor. ¿Qué tal, Antenor? ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Gracias por invitarme. No, encantado, gracias a ti más bien, y le comentaba a la audiencia que nos acompaña el día de hoy sobre un tema que, como tú muy bien sabes, es muy recurrente en las empresas familiares. Cómo hacer que esta trascienda más allá de la primera generación, y para eso es que quisiera que compartas con nosotros un poco de tu experiencia. En ese sentido, sobre todo en las empresas familiares ocurre muchísimo esto, y qué es lo que tú has podido ver, digamos, a lo largo de tu experiencia. Bueno, primero, nuevamente te agradezco por haber invitado. La verdad que celebro por ti este éxito que estás haciendo con tu contenido. Tienes un montón de seguidores Y seguidoras. y seguidoras. Tu audiencia no sabe, pero nosotros nos conocemos más de 10 años, ¿no? Sí, sería Allá bueno un cuando, poco comentarles de eso. ¿Qué te parece? La anécdota, digamos, el encuentro, dónde nos bueno, me conocemos, acuerdo ¿no? que competíamos por el estacionamiento en la playa porque había que llegar temprano si no te quedas sin estacionamiento, ¿no? Era el Sí, que llegaba temprano agarraba más olas. Ahí yo así creo es. que siempre te ganaba porque yo a las 4 de la mañana ya estaba Sí, despierto para irme a la playa. sí, había muy pocas veces en las cuales yo llegaba y te encontraba en el estacionamiento, tú ya estabas, y para poner en contexto a la audiencia, Antenor y yo somos surfers, corremos tabla aquí en el Perú, una de las mejores olas tenemos en todo el litoral, y bueno, nos encontramos en verano, en invierno, y la anécdota es esa, justamente, que nos hemos conocido en el mar mientras esperamos las olas, hay que ser paciente, y creo que es algo que también nos favorece cuando hacemos empresa, ¿no? Ser un poco paciente. Pero bueno, vamos al tema, ¿qué te parece sobre esto de las empresas familiares y cómo lograr que puedan trascender? ¿Por qué se quedan en el camino? ¿Por qué? Hay algunos datos que también nos puedes compartir, ¿no? Sí, bueno, la gran mayoría de empresas en Perú, es sabido por todos, son empresas de corte familiar, lo cual habla muy bien del perfil de emprendedor del peruano, ¿no? Fíjate que hay una estadística que dice que solo el 44% de las empresas familiares pasan a la segunda generación y solo el 3% pasan a la tercera generación. Entonces, el gran dilema es por qué las empresas familiares no trascienden. Las que permanecen en el tiempo ahora en Perú son las corporativas, ¿no? Pero las familiares tienen una gran oportunidad si comienzan a hacer, digamos, mejor las cosas, ¿no? Entonces, ese tema me interesa mucho a mí, ¿no? Sí, y como dices tú, en el mundo corporativo, digamos, como que ya todo está hecho también, ¿no? Digamos, el crecer o el querer hacer nuevas cosas es más limitado, pero en las empresas familiares hay mucho por hacer. Y dentro de eso, ¿qué es lo que tú ves que falta que se haga en la empresa familiar? ¿Por dónde empezar? Porque muchas veces la audiencia se pregunta, está bien, yo entiendo el mensaje, quiero trascender, quiero dejar como legado a mi hijo, a mi hija, la empresa, la gestión de la empresa, pero ¿por dónde empiezo, digamos, ¿no? A ver, yo te puedo decir que cada empresa familiar es un mundo diferente, ¿no? Pero para tratar de hallar un común denominador, yo creo que los grandes problemas que enfrentan las empresas familiares es que no saben diferenciar el rol familiar del rol laboral y muchas veces se generan estos choques, generan conflicto, ¿no? Otro tema que he visto mucho también es que las empresas no tienen bien definidos sus gobiernos, no tienen bien definidas sus estructuras de poder, ¿no? Y eso hace que la empresa no funcione bien, evidentemente, ¿no? Y un tercer punto es que las empresas no tienen una organización adecuada para llevar a cabo, digamos, sus proyectos, ¿no?
¿Te refieres ahí a las personas? a las personas, ¿no? Muchas veces los dueños no salen de la administración y son como multifunción, ¿no? Entonces, eso sería para mí, digamos, los tres principales problemas que enfrenta una empresa familiar que no le permite pasar a ser una familia empresaria, ¿no? Ok, Digamos, el objetivo primordial es la salud de la empresa antes que las relaciones familiares propiamente, ¿no? claro. Sí, y conversábamos muchas veces también sobre el hecho de que el dueño de la empresa, que muchas veces es el gerente general, a la vez se fija más en el día a día, en lo operativo. Por ejemplo, si lo tuviéramos aquí al frente y nos haría la pregunta, ¿por dónde empiezo? No se empieza por la contabilidad, no se empieza por lo cotidiano, de los indicadores, sino hay que ir mucho más atrás, como tú dices, viendo cómo tengo un buen gobierno, cómo ordeno la gestión de la empresa, sabiendo que soy una empresa familiar, de donde hay familiares trabajando o tengo socios que son parte de la familia. Es decir, a lo que voy es que hay que ir desde atrás para poder hacer un ordenamiento que poco a poco vaya desencadenando una organización mejor manejada, mejor gobernada, ¿no? Sí, yo creo que un tema esencial es establecer criterios relacionados con el consejo de familia, ¿no? O sea, cada familiar que hay en la empresa debe entender bien cuál es su rol, ¿no? Si eso no ocurre, es muy difícil que la empresa se convierta en un sistema y se maneje de manera ordenada, ¿no? ¿Mm? Yo creo que el mejor de los mundos es que el dueño o los dueños deban entender que ellos ponen la parte del emprendimiento, ¿no? Y tienen que asociarse con la parte de la gestión y el empresariado, y ese binomio, ¿no? Hace que las cosas sucedan bien. Sí, ¿Mm? justo lo comentábamos en alguna oportunidad mientras que esperamos una aulita en el que ocurre bastante que justamente hay esto, que el emprendedor ya hizo, digamos, hasta cierto punto que la empresa llegue a un nivel, ¿no? De facturación, de clientes, de haberse posicionado en el mercado con su producto o servicio, pero llega un momento en que ya no sabe qué más hacer para seguir atendiendo todas las necesidades o problemas que se presentan en una empresa, porque a más complejas que se hace una empresa, es más difícil también saber cómo tomar decisiones, ¿no? Sí, sí, y aquí se me viene a la mente un tema que a veces pasa un poco desapercibido, pero yo creo que es crucial, y es la parte un poco filosófica de la empresa, ¿no? O sea, los dueños tienen que establecer muy bien cuál es su visión, cuál es su misión, cuáles son los propósitos, ¿no? Y a partir de ello generar una estrategia de crecimiento, ¿no? Entonces, es muy necesario, digamos, dar esos pasos, porque si no son proyectos que tienen, digamos, crecimientos acotados, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Exacto. Y conversábamos también, Antenor, de el hecho de que el emprendedor tiene mucha energía, muchas ideas, mucha pasión por lo que ha creado, que tanto le ha costado con tanto esfuerzo, pero no llega a reconocer o no es consciente de que necesita un complemento vía una persona, un grupo de personas que tienen una expertise de administración, de gerencia, ¿no? De direccionamiento del emprendimiento que él ha creado, porque obviamente no lo podemos saber todo y cada quien hace lo que le corresponde. A eso te refieres, ¿no? Sí, me refiero a que los dueños tienen que tomar una decisión de, digamos, ser acompañados por expertos en gestión, ¿no? Darle el ordenamiento necesario a la compañía para que la compañía pueda trascender, porque de otra manera es muy probable que, que las compañías sean parte de esta estadística mala, digamos, que solamente el 3% trasciende a la tercera generación, ¿no? Si los dueños tienen las ganas de trascender y que su empresa continúe en el tiempo, yo no veo otra manera que la que te comento, ¿no? Ok. También para muchos empresarios y gerentes generales será medio inalcanzable esto de acceder a un nivel de conocimiento o de, digamos, acompañamiento de este tipo, ¿no? Dirán, ¿dónde lo encuentro? Yo me pongo a pensar, porque esto no se encuentra fácilmente, digamos, ¿no?
Y hablábamos también en alguna oportunidad de que esto no tiene que ver mucho con la asesoría o la consultoría. No es lo mismo, digamos, porque puede ser o resultar muy pasajero eso. Creo que se necesita otro nivel de acercamiento, ¿no? Sí, en mi opinión, una asesoría no alcanza. En mi opinión, yo creo que los dueños necesitan más acompañamiento. Un blindaje, como un blindaje, Digamos ¿no? que haya profesionales que los acompañen en todo el ciclo de la compañía, ¿no? Llámese formación de gobierno, formación de estructuras adecuadas, estrategias de crecimiento. Y a mí me parece yo creo que es un reto para las empresas conseguir talento, ¿no? Porque el talento es escaso y es costoso, pero creo que hay otras alternativas también, como por ejemplo ahora se está utilizando mucho el interim management, ¿no? Creo que hay varias alternativas de acompañamiento que los empresarios que quieren trascender pueden utilizar, ¿no? Sí, está clarísimo. Antenori, ¿qué te parece si explicamos un poquito más el tema del interim management? ¿Cómo funciona? A ver, un factor común quizás en las empresas familiares es que posiblemente no tengan los recursos, ¿no? Para costear talento adecuado. Entonces, de alguna manera hay que subsidiar algunas falencias, ¿no? Cerrar esa brecha. Cerrar esa brecha. Ahí entra un concepto de interim management, ¿no? El interim management está relacionado con personas con alto nivel profesional especializadas en cierta materia, finanzas, marketing, transformación digital, dirección general, etcétera, que pueden prestar su conocimiento por periodos, por horas, A por demanda, tiempo digamos, ¿no? adecuado, ¿no? Entonces, ese concepto, ¿no? Podría hacer sinergia eventualmente con los empleados actuales de una de las compañías familiares, ¿no? Entiendo. Y me has hecho pensar de que si hablamos de gobierno corporativo, que está muy relacionado, porque obviamente para tener todo esto de lo que estamos hablando, se necesita un buen equipo, talento, pero a la vez una dirección de la empresa a través de un gobierno corporativo. Podríamos dar un ejemplo, quizá para llevarlo a lo más cotidiano, de cómo haríamos la explicación con un equipo de fútbol, por ejemplo, un equipo de fútbol de barrio, digamos, ¿no? Donde todos son jugadores, pues, sin como que, porque son amigos, están todos ahí en el equipo y juegan como saben, como pueden, pero no tienen esa dirección, no tienen ese gobierno, no tienen esa cabeza pensante, ¿no? A ver, se me ocurren algunas analogías, ¿no? Evidentemente, en un equipo de fútbol, el gobierno corporativo podría ser la analogía de la dirección técnica, digamos, ¿no? Eh, las Porque un empresas equipo de barrio, perdón, no tiene dirección, no no tiene tienen ni siquiera dirección, entrenador, ¿no? digamos. Hay uno que es el más talentoso y dice, ya muchacho, tú juegas acá, ¿no? Así Y se es, organiza. así es. También se me ocurre otra analogía, por ejemplo, relacionada con el cuerpo humano, ¿no? La empresa es un sistema, ¿no? La empresa es un sistema que tiene áreas que son interdependientes. Si un área no funciona, ¿no? Es muy probable que la empresa no funcione. Si tú tienes el cuerpo humano y no te funciona un órgano, probablemente tú no estés al 100% de tu capacidad, ¿no? Eh, el gobierno corporativo, que a veces uno se asusta con ese nombre, ¿no? Sí. Pero el gobierno Suena muy corporativo remumbante. suena demasiado, así es, pero el gobierno corporativo no es otra cosa que el conjunto de prácticas, de normas, de procesos que van a asegurar que la empresa funcione de la manera adecuada, ¿no? Y que va a velar por los intereses de los accionistas, digamos, ¿no? Es No es la chamba del gerente general, ¿no es no es cierto? la chamba del gerente general. El gobierno corporativo se va a asegurar que la compañía cumpla los estándares necesarios, que haya transparencia en la información, que se mitiguen los riesgos. ¿M? Eso es básicamente lo que hace, ¿no? Y si quisiéramos llevar un equipo de fútbol, un equipo de barrio, donde, digamos, hay un líder, ¿no? Natural, que dirige, organiza, y dice, ah, muchachos, vamos a jugar en verdad el equipo, qué sé yo. Pero de ahí les toca, por alguna razón del destino, jugar contra un equipo ya de primera o segunda división, digamos, ¿no? Y no pueden improvisar, digamos. ¿Cómo harían para poder estar al nivel de un equipo
de primera división. Bueno, este cuerpo de dirección técnica se encarga de la nutrición de los deportistas, de la logística, del esquema de De la juego, o sea, parte psicológica de, también, la, ¿no? de todo, ¿no? De todo, ¿no? Y comienzan incluso, me he hecho acordar mucho a lo que hizo Gareca aquí en la selección peruana de fútbol hace unos años, donde incluso ya incorporaron tecnología para poder medir cuánto iban rindiendo en velocidad, por ejemplo, los jugadores y de alguna manera llevarlos a un nivel competitivo. Así es, De eso estamos hablando, así es, así es, de eso estamos hablando, ¿no? tomando ese ejemplo. Ujú. Me dejó pensando, Antenor, todo O sea, esto. creo yo que esa es la gran oportunidad que hay ahora en las empresas familiares en Perú. La conformación de una estructura que pueda abarcar el gobierno corporativo, que pueda incorporar interim management y que estos organismos o estamentos ayuden a la empresa a desarrollar estrategias de crecimiento que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Correcto, Que ayuden a los dueños de alguna correcto. manera a conseguir materializar su visión de negocio, ¿no? Mira, yo lo que veo, Antenor, es que desde mi lado, yo por todas estas charlas, conversaciones que he tenido con diversos empresarios y gerentes generales, además mi experiencia como emprendedor empresario, me he dado cuenta que hay una gran oportunidad aquí para poder ayudarlos y de que ellos tengan acceso a este tipo de soluciones que los ayuden a poder llevar sus empresas a otro nivel y darles trascendencia, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo concuerdo contigo, yo creo que hay una necesidad grande. Recuerda que estábamos hablando que el 80% de las empresas en Perú son de corte Sin familiar, hablar de Latam. sin hablar LATAM, solamente acá, y hay mucha oportunidad para que esas empresas mejoren su competitividad a partir de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, pero mira, yo creo que he afinado tanto el ojo como para poder darme cuenta relativamente rápido de dónde puede estar algún problema en las empresas, ya sea a través de los números, a través de una conversación con el dueño, el gerente general, a través de ver información y comparar experiencias, y creo que tengo esa habilidad para poder detectar o hacer un diagnóstico relativamente rápido. Pero tú tienes la expertise de lo que podría ser una solución para algún problema que se pueda visualizar, ¿no? Sí, bueno, o sea, me queda claro que tú tienes una gran comunidad que te sigue de empresarios que están en esta situación, ¿no? Y seguramente ya rápidamente detectas las oportunidades. Y yo, bueno, he tenido la suerte de estar muchos años en el mundo corporativo, ¿no? Y también en empresas familiares, entonces, de alguna manera he adquirido la experiencia de extrapolar estos conocimientos corporativos y de adecuarlos al entorno de empresas familiares, ¿no? Sí, yo creo que hay una combinación interesante aquí y no quiero dejar de pedirle a la audiencia que si tiene algún comentario, quiere comentar su caso o quiere hacer alguna pregunta, que podamos explayarnos más sobre alguno de estos temas, palabras, términos que no son muy sencillos de entender. Hemos tratado de poner ejemplos muy cotidianos, muy domésticos, pero por favor comenten y encantado de poder ayudarlos también. Yo creo que hay una oportunidad interesante ante no de poder hacer alguna sinergia ahí, dado que tenemos distintos expertise y modos de ver las cosas, ¿no? Sí, como te digo, creo que hay mucha oportunidad de contribuir a que las empresas familiares, Fracasen menos o no fracasen, ¿no? a cambiar esta estadística perversa, A ¿no? cambiar ese trámite. Y algo que también conversábamos en algún momento, me acuerdo cuando estábamos en el mar esperando olitas, es de que las empresas grandes, las empresas corporativas, se están llevando buena parte de la torta del mercado porque estas empresas pyme, digamos, no entran a competir por esa falencia, por esa, digamos, brecha que tienen de know-how, de management, de gobierno, y de sostenibilidad y todo lo que hemos hablado, como para que entren a pelear y ganar un poco más de mercado, ¿no? Tal cual. Digamos, el 20% de empresas que no son de corte familiar, que ya están en un corte más corporativo, son las que se llevan todo el mercado.
casualmente por lo que tú mencionas, ¿no? Que falta mejorar la competitividad en este 80% de empresas. Exacto. Imagínense ustedes que nos están viendo que a través de sus empresas puedan lograr captar más parte del mercado. Recuerdo mucho que tuve una conversación con un empresario en el cual, cuando le pregunté de qué tamaño es el mercado en el cual compite tu empresa, me dio un número, la verdad que nada que ver, astronómico con relación a lo que él tenía de facturación al año. Oye, le digo, tienes un mundo por comerte. Seguro. Y me dijo, bueno, sí, pero sino que no sé cómo llegar, cómo agarro más de esa torta, ¿no? Sí, hay muchos casos de esos. ¿Qué caso puedes comentar ahí? Yo recuerdo un caso de un amigo un conocido, ¿no? Que vio un negocio, una especialización en un negocio inmobiliario, ¿no? Y él tenía mucho la idea de hacerlo, ¿no? Pero tampoco tenía, digamos, los recursos de gestión para llevarlo a la práctica. Pero lo bueno que hizo este señor fue que rápidamente se dio cuenta que él necesitaba justamente esta parte que estamos hablando. Incorporó al talento adecuado, ¿no? Y en 5 años, ¿no? Lo que él empezó se ha multiplicado por 20 compitiendo con las grandes corporaciones, ¿no? Ese es un buen ejemplo, sin mencionar, digamos, nombres, de cómo una empresa familiar, ¿no? Que se acompaña correctamente, toma las oportunidades que hay en el mercado. Sí, pero creo que, digamos, tuvo un momento de claridad importante y oportuno para poder tomar esa decisión de, digamos, dejarse ayudar o de complementarse con otra persona, ¿no? Y así hemos visto muchos casos también. Así es. Bueno, Antenor, hemos venido hablando de varios temas que, para que hagamos una especie de resumen, hemos hablado de gobierno corporativo, de talento, de estrategia, de visión, propósito, y no nos hemos metido en el detalle, ¿no? En la operativa, que es, creo que, por donde no se debe empezar, y espero que el mensaje haya quedado claro para la audiencia. Lo que yo veo, Antenor, es que podríamos tranquilamente complementar un poco lo que tú conoces y tienes experiencia con lo que yo he podido ver en las empresas familiares y de alguna manera también he logrado un entendimiento. Hemos podido también darnos cuenta de que cada empresa familiar es una realidad distinta y eso implica tener, digamos, una relación muy estrecha de conocimiento del caso para poder abordarlo adecuadamente. Pero ya sabemos cuál es el paraguas o cuál es el enfoque macro que hay que darle, ¿no? Entonces sí me gustaría que podamos seguir abordando este tema e incluso se me ocurre que para ustedes que nos están viendo, les voy a dejar en la descripción un link en el cual se puedan registrar con los datos de su empresa y los contactemos para poder darles algunas recomendaciones en base a todo esto que hemos conversado con Antenor, aplicar mi especialidad y mi experiencia, un diagnóstico rápido y con la experiencia de Antenor complementar algunos tips, algunos consejos que les pueda servir, pero recuerden que siempre va a ser sobre la base de todo esto que hemos conversado. Un enfoque muy estratégico de gestión de la empresa, dirección de la empresa, y por eso que le decía al inicio de que si ustedes son los dueños de la empresa y son a la vez los gerentes generales, esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, no sé si algo más quieras aportar, Antenor, a esto, ya como para cerrar este podcast, esta charla tan amena que hemos tenido. No, te agradezco mucho nuevamente por invitarme. O sea, está claro que este tema nos apasiona, no podemos conversar todo el día de esto. Así es. Y estoy a tu disposición cuando quieras, profundizamos más el tema y vemos qué podemos hacer juntos, ¿no? Buenísimo. Sigo insistiendo en que acá hay una oportunidad enorme de poder dar una solución, acercarla a los empresarios y creo que va a haber más oportunidades o tenemos que seguir conversando sobre el tema. No, encantado. A mí el tema me apasiona. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video. Oye, Tenor, quédate un ratito para conversar, ¿te parece? Sí, tengo todo el día acá para conversar. Sí. Mira,